Estamos en este segundo bloque con el abogado de Derechos Humanos, Pedro García Castela. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? El gusto de tenerte. El gusto es aquí. mío y agradezco la invitación. Pedro, hablamos en el bloque anterior con el concejal Poma de una discusión que se está llevando recientemente. Bueno, siempre hay discusiones en este sentido, pero ha reverdecido, digamos, por el interés de algunas personas, el tema de zonas rojas en Salta. Como abogado de derechos humanos, nosotros queremos consultarte qué relación se puede establecer entre los derechos humanos, las zonas rojas y la discriminación, porque decía claramente el concejal, siempre una zona roja hace falta, nadie quiere tenerla, pero mucha gente consume prostitución. ¿Cómo ves este problema complejo? Sí, planteado así el tema es una cuestión muy amplia y compleja en términos de que si existe afectación a derechos humanos en los términos en los que está planteado el problema, evidentemente que sí. Primero que nada, al hablar de una zona roja o una zonificación o como se dijo, como la generación de un gueto determinado, es una clara afrenta y una violación a los derechos humanos de las personas a las que se quiere sujetar o acotar a que estén en determinado ámbito separada del resto. Y esa acotación sería al mismo tiempo una exclusión. Es una exclusión, me suena a aquello que Foucault decía de sacar, como cuestionaba, ¿no?, la organización de las sociedades contemporáneas, sacar lo malo, lo que no sirve, para que queden los buenos, con el problema de definir quién decide qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Se sacaba así los hospitales, los cementerios, las cárceles alejadas, y vemos el diseño de nuestra ciudad y es bastante parecido, ¿no? Hay un ámbito como si fuera una suerte de basurero de la sociedad, diseñado para que esté lo que molesta, ¿no? Esta idea es la que impregna un poco la idea de la zonificación de la zona roja. Por eso, planteada así, me parece una clara discriminación, una clara violación a los derechos humanos. Porque vivimos en un tiempo donde esa gente que tendría que excluirse hoy tiene derechos y tiene representatividad. No tenemos que partir de ahí, sino hay que partir de la premisa de que somos todos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, todos somos ciudadanos, independientemente de la actividad que escojamos para procurarnos nuestros recursos, y de esa premisa hay que partir. Porque yo hago una pregunta elemental. Supongamos que se avanza en esta zonificación y hay una persona X que no quiere estar dentro de esa zonificación y va a practicar la misma actividad que ejercerían algunos en esa zona aparentemente permitida, entre comillas, que venga otro y la quiera ejercer o andar por otro lado que no sea la zona esa. ¿En base a qué criterio, en base a qué norma, en base a qué violación se lo va a pretender sancionar a ese porque está acá y no porque está acá? No tiene sentido, no tiene lógica. Es muy complejo entonces abordarlo desde la problemática jurídica de las normas. Obviamente, merece un análisis mucho más profundo, más abarcativo, porque bueno, siempre donde hay un conflicto es porque hay una colisión de derechos. Entonces, quienes están al frente de los gobiernos, de las autoridades, los consejos deliberantes, tienen que poner en marcha la inteligencia para superar ese conflicto o esa colisión de derechos. Por ejemplo, yo más o menos esbozo esta idea. La pena o la sanción o que un código contravencional contemple como pena susceptible de sanción la oferta de sexo en la vía pública es un contrasentido y tiene intrínsecamente su prueba de nulidad o de inconstitucionalidad en el caso. ¿Por qué lo digo? Porque si nos ponemos a analizar qué es en definitiva lo que se está haciendo referencia, es a un acto sexual o a un comercio sexual convenido, acordado entre dos partes, una que ofrece dinero y la otra ofrece una actividad sexual. Es un convenio, si lo analizamos fríamente, ¿no?, en los términos legales, es un acuerdo entre dos personas, tan viejo como la humanidad, y que se desarrolla en el ámbito de la intimidad de esas dos personas y que la ley no se puede entrometer ahí. Nadie podría llegar a penar ese acto concreto, pero sí lo que se pena es la oferta del acto. Entonces, si el acto no es susceptible de pena o de reproche porque es un acto de la intimidad, ¿en base a qué lógica o en base a qué razón vamos a penar la oferta del acto ese? Es un contrasentido, que nos lleva a decir entonces, si penás la oferta, penalo también al acto. Y ahí vamos a llegar a la conclusión de que hay que penar también al que consume el producto.
Y en el sentido de los edictos contravencionales que en Salta siguen rigiendo, ¿cierto? 114 Sí. y 115 del Código Penal, así se... No, de la Código ley Contravencional. del Código Contravencional. ¿Te parece que la derogación de esos edictos solucionaría de alguna manera el problema? ¿Cuál es el problema con los edictos exactamente? Bueno, es el mismo problema que sucede con todo. El problema existe en la realidad y que haya o no una norma no necesariamente lo va a solucionar. Eh, para mi punto de vista, para mi criterio, los edictos son inconstitucionales porque son delitos menores que, en este caso, como lo decía yo anteriormente, se está penando una determinada acción sin ninguna lógica, es la oferta sexual, cuando no es pernicioso el acto en sí que se está ofertando. Yo creo que tendría que ser directamente derogada esa sanción. No sé si va a ser una solución o no para el problema, pero que esté vigente tampoco es una solución para el problema. Y uno lo ve en la práctica, es una modalidad permanente ya acostumbrada y asumida tanto por quienes ejecutan este acto de llevar adelante la sanción como quienes son las víctimas, que son las que se denominan en la jerga común las contraventoras. Las contraventoras. Generalmente a las 7, 8 de la tarde, 8, 9 de la noche, es muy habitual en los lugares de reclusión de mujeres que lleguen un gran grupo y saben que es lo que les toca vivir y saben que tienen que pasar determinada cantidad de horas y saben que después les van a recuperar la libertad y posiblemente al día siguiente o dentro de 3 o 4 días les pasa lo mismo. Es una lógica muy perversa. Y esa lógica perversa también habilita perversiones dentro del sistema policial y demás. Tengo una última pregunta. ¿Te parece que si en el Consejo Deliberante se llega a la conclusión de que se puede instalar una zona roja, si se encuentra un lugar, si se encuentran acuerdos y demás, eso podría solucionar el conflicto entre los vecinos? ¿Sería una solución permanente, definitiva? ¿Paliaría en algo la...? Todo depende de las partes en conflicto, por eso yo hablaba al principio de un conflicto. El conflicto existe y hay una colisión de derechos. El vecino que no quiere esa actividad y lo que se desarrolla o se genera alrededor de la actividad, que son los clientes, es el movimiento de la actividad, quienes no quieren tenerlo cerca de su casa y los que tienen derecho a ejercerlo. Yo creo que como todo conflicto depende de las partes. Yo por ahí he leído que hay algún sector también que propone o pone en la mesa también la idea no de zonas rojas, sino de ámbitos de convivencia, creo que le denominan. Si todas las partes están de acuerdo y si del mismo grupo también plantean la conveniencia o una sugerencia en ese sentido, porque también va a ser un alivio para ellos, que no se sientan perseguidos o denostados o cuestionados por vecinos, si a ellos les cierra la idea, el concepto, pienso que puede ser una alternativa. Podría ser una alternativa. Por eso, al ser un conflicto, depende también de las partes, pero no es la solución la sectorización o la zonificación o el raleo. De ninguna manera coincidís con el concejal Poma. Hay una línea dentro de mujeres prostitutas organizadas en la CTA a nivel nacional que está tratando de impulsar un proyecto de ley para que la prostitución sea considerada un trabajo sexual y se reglamente dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Te parece a vos, desde los derechos humanos, que podría llegar a considerarse la prostitución un trabajo legal, me refiero? Es un tema complejo y que habría que tratarlo con mucho cuidado. Yo hablaría de una actividad más que un trabajo, porque el trabajo, el concepto de trabajo para el derecho se nutre del principal elemento en la relación de dependencia y la subordinación a un jefe. Y no disponer de sus horarios, o sea, estar sujeto a un horario, a un sueldo y a impartir instrucciones. O sea, no me cierra a mí a priorísticamente dentro del concepto de trabajo. Y al hablar de dependencia empezamos a entrar en una zona más preocupante. Más preocupante. Gracias, Pedro. Pero sí sería bueno que esté reglamentado en tanto a asegurar derechos, no como trabajo, sino como actividad. Como actividad. Diferenciar entonces actividad y trabajo. Vamos a seguir charlando de este tema. ¿Cómo no? Encantado. Seguramente. Gracias por tu presencia acá esta noche. Vamos entonces a un corte y enseguida volvemos.